Pichincha por la Revolución Ciudadana. Sesión 492, segundo debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia. Con todos los asambleístas, las asambleístas, los medios de comunicación que pueden seguir este debate. Quisiera hacerle a este pleno, presidente, una propuesta. Y esa propuesta espero que pueda tener un apoyo unánime de este pleno. Pero evidentemente para hacerla primero quiero sostener o sustentar la propuesta que quisiera hacerla. Y es que para llegar a tener el convencimiento de que podemos hacer todo tipo de reformas que se quisieran, pero darnos el tiempo adecuado para que esas reformas se procesen adecuadamente, valga la redundancia, creo que es importante que reflexionemos sobre 5 elementos de contexto que son fundamentales para que pensemos hoy no cómo hacemos una mejora de la ley de elecciones, sino cómo fortalecemos el sistema democrático. Creo que lo que está en juego no solamente es saber cómo llegamos a las elecciones del 2021 respecto a si hay distritos o no hay distritos, cuál es la forma de asignación de escaños, sino me parece que lo fundamental es cómo nos atrevemos a hacer una reforma al Código de la Democracia que sea útil para justamente para la democracia. Y en ese sentido, lo primero que quiero llamar la atención es sobre algo que dijo aquí la presidenta Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, y poner en debate y en consideración de ustedes el tema de la violencia y el odio en la política. Si no reflexionamos sobre esto, colegas, la gran pregunta que tengo es si estamos cerca o lejos de que pase lo que pasó en Bolivia. Y no me refiero al golpe de Estado, me refiero a la violencia previa al golpe de Estado, cuando en una lógica de asedio, sea la casa del propio presidente o de los familiares y amigos allegados de algunos de los políticos, fueron nada más y nada menos que quemados. ¿No estamos caminando en una lógica de odio y violencia política en ese sentido? ¿Alguien de ustedes no está preocupado en ese sentido? ¿No estamos todos tensos sobre incluso cómo se dan las relaciones, las comunicaciones entre nosotros mismos? Me atrevo a preguntar incluso si aquí hay gente que utiliza de manera más a menuda sistemas de mensajería más seguras. ¿Por qué? ¿Porque son más bonitas? ¿O porque de alguna u otra manera estamos con una suerte de miedo incrustado en la política que no nos deja hacer política de manera adecuada? No solo eso, quiero pedirles un ejercicio de la manera más respetuosa. Y si pudieran en este momento ver a su compañero del lado derecho y se imaginarían si ese compañero estuviera esposado y se hicieran la pregunta de ¿por qué está esposado? ¿Está esposado por un acto de corrupción? ¿Está esposado porque de alguna u otra manera violentó la integridad de alguien? ¿O está esposado porque pensó de una manera distinta y se atrevió a decir cosas a través de las redes sociales y por eso está esposado a pesar de ser una persona electa en votación popular? O quisiera que miren al compañero o compañera de la izquierda, cierren un momento los ojos, abran y se vuelvan a imaginar que estuviera esposado. Y ese compañero suyo estuviera esposado no por un acto de corrupción, no por un acto nuevamente de atentar con la integridad de nadie, sino por supuestamente interrumpir un servicio público. Y no solamente eso, sino que después se dice que no ha sido que interrumpió un servicio público, sino que ha sido cómplice de ello. Y a los otros 5 implicados les levantan la sanción, pero a él no. Y es colega nuestro, asambleísta, Jofre Poma. Y les digo si eso no les preocupa. Y si no nos preocupa, estamos en mal camino, porque lo de octubre debería ser pensado, debería ser procesado, debería ser debatido. ¿Qué es lo que hubo ahí? Yo he dicho delante de la comisión, y lo vuelvo a decir ahora en el pleno, que tengo las más altas de las expectativas de los y las asambleístas que están en esa comisión. Porque si uno vería los 40 años de la democracia y tuviera que sacar 10 hechos importantes, los 11 días de movilización de octubre claramente van a estar ahí. Por lo tanto, el rol de esos comisionados y esas comisionadas va a ser histórico, no solamente para esta Asamblea Nacional, sino para lo que se haga en ese sentido. Por lo tanto, colegas, compañeros asambleístas, veamos qué es lo que pasa en Chile, donde hay gente que pide una nueva democracia. Veamos qué es lo que pasa en Bolivia, donde hay claramente un golpe de Estado. O no es sintomático que no se le deje reunir a la Asamblea Nacional, o no es sintomático que los militares sean los que les ponen la banda a una presidenta autoproclamada. Este es el primer elemento de contexto que creo que deberíamos pensar. El segundo elemento de contexto es lo que yo llamaría sordera. Seguimos siendo sordos. En este mismo momento estamos debatiendo rápidamente este proyecto de ley, es importante, pero aquí salen, dan ruedas de prensa, la prensa está preocupada de otras cosas, nosotros conversamos sobre un proyecto del cual no estamos debatiendo. En este momento, que debería ser un debate de atención de todos,
la gente está hablando aquí, pero está pensando en la ley económica urgente. Y ahí hay una sordera. Tenemos en nuestras manos un mamotreto legal sobre el cual tenemos que pronunciarnos. La comisión no vota, no nos brinda un informe, no le permite a este pleno que debate, y ponemos esto como quema de tiempo para que mientras deberíamos estar aprovechando este tiempo para discutir esa ley. O si no es así, deberíamos estar aprovechando este tiempo para discutir el presupuesto general del Estado. ¿Cuánto tiempo le falta al presupuesto general del Estado para ser aprobado? Pero estamos discutiendo, ¿no es cierto?, ahora el Código de la Democracia, y más tarde vienen un ministro de una comparecencia pedida hace tiempos, cuando no discutimos lo esencial. Sordos, asamblea de sordos, y no nosotros, sino la institución en su conjunto. Asamblea sorda, que no escucha lo que dice la ciudadanía. Asamblea sorda, que no discute en este momento la ley económica. Asamblea sorda, que no discute en este momento el presupuesto general del Estado. Y se pone a discutir ese tipo de cosas, cuando perfectamente podríamos debatir esto hasta enero, febrero, marzo. ¿Cuál es la iniciativa? Gracias, asambleísta Yepes, por decirlo. ¿Por qué no hacemos una reforma sensata sin ser nosotros juez y parte de la reforma? Salgamos de este dilema, debatamos todo, lo bueno y lo malo, todo. Tengamos un informe hacia marzo. ¿Por qué no hacemos? Y ese es mi planteamiento, lo sostendré con fuerza más adelante. Pero cuando digo sordos, por ejemplo, vamos a discutir el nuevo presupuesto general del Estado. El anterior no fue aprobado. ¿Se acuerdan el debate que tuvimos la vez anterior? Si le dieron o no le dieron el 0,5% de la Constitución que manda la ley al sistema de educación. Yo presenté una reforma legal que decía que para siempre sea más, se tome o ya sea el codificado o ya sea el devengado y se calcule ese 0,5% por el que fuera más. No debatimos eso. Y hoy estamos debatiendo estos temas que no son los fundamentales, ¿no es cierto?, para lo que demanda el país. Así que mi segundo elemento del contexto en ese sentido, presidente y asambleístas, es que somos una asamblea de sordos. El tercero, y me quiero valer de esta lámina, el tercero es que aquí tenemos muchos asambleístas que critican seriamente cuando hay muchas reformas al marco tributario, por ejemplo. Quiero mostrarles la cantidad de reformas que hemos tenido en el marco legal electoral del Sistema Nacional Ecuatoriano. Dos elementos de contexto o dos elementos nucleares en la explicación de todo lo que viene adelante. En el año 79 volvimos a la democracia con una ley de partidos y ley de elecciones que se hizo entre el año 78 y 79. Digamos que ahí buscábamos el fortalecimiento de los partidos. Luego en el año 97, cambiamos el sistema y buscamos ya no el fortalecimiento de los partidos, sino el fortalecimiento de los independientes, las personas. Y de ahí hemos tenido reformas en el año 87, 2000, 2004, 2009, 2012. Vamos a la siguiente, y puedo seguir, pero hemos debatido 27 reformas a la ley de elecciones desde que regresamos a la democracia. 27. ¿Es un problema de ley o es un problema de cultura política? Es un problema de cultura política. Mientras sigamos entendiendo que la política es una competencia de errores, vamos a decir entonces que como antes ya se reformó, o como antes ya se lo hizo, o como antes, ¿no es cierto?, esto ya se topó. No estamos debatiendo, y seamos un poco sinceros, no estamos debatiendo sobre reformas realmente consistentes al sistema de elecciones. Porque si fuera aquí, los organismos técnicos deberían decirnos, mire, hemos evaluado el funcionamiento de los distritos y así funcionaron. Mire, hemos evaluado, ¿no es cierto?, los distintos marcos de asignación de escaños y así han funcionado. Seguimos con el tema de ganamos 45%, pero tienen 100 asambleístas. ¿Cuánto tiempo sostuvieron muchos de ustedes un sistema presidencial, hiperpresidencial? Es el mismo sistema que hoy no aprobó el presupuesto general del Estado el año anterior y que hoy no puede aprobar una ley económica urgente. No tienen los votos, por eso nos llaman a debatir. El mismo sistema que acusaban de hiperpresidencialismo ahora es el sistema que tiene crisis de gobernabilidad. No es un problema de ley, es un problema de cultura política. Y si en la cultura política vamos a procesar esto nuevamente al acelere y no con consistencia, vamos a tener un problema. El cuarto elemento de contexto es el que está en la siguiente lámina. Por favor, no nos quieran decir que entonces ahora sí vamos a mejorar esta propuesta de ley, esta propuesta de reforma, sobre el hecho de que aquí ya van a, digamos así como se quiere, blanquear capitales. Estoy absolutamente en contra de esa palabra por lo racista que suena. Ahora también quieren legalizarnos el tipo de reformas que se han planteado al segundo debate. Si no estoy mal, me corregirán después los miembros de la Comisión de Justicia del periodo anterior, presidido por Marcela Guiñaga. Ahí salimos con una propuesta de reforma más o menos de 74 artículos, me parece. Ahora nos han presentado, como alcance a eso, ¿sí?, 240 artículos a querer ser reformados del parte del Tribunal Contencioso.
67 reformas de parte del Consejo Nacional Electoral, 76 reformas por parte del consejero Verde Soto. Suman 83 reformas. ¿Cómo me explican que una iniciativa legal que tenía 74 artículos a ser discutidos, hoy tiene 383 reformas que quieren ser planteadas? Ni siquiera nos lo presentan así, sino como una matriz de 370 páginas. ¿Quieren hacerlo? Ok, bien, con tiempo, con la calma debida, discutamos hasta enero, febrero, marzo. No seamos, insisto, los sujetos beneficiados de cualquier reforma que vayamos a hacer. Y por eso es que cierro con el quinto elemento de contexto. ¿Hay cosas positivas en esto? Evidentemente que sí. Mayor participación de mujeres, así lo queremos. Mayor control del gasto electoral, claro que sí, así lo queremos. Hay cosas negativas también. Los distritos, las listas cerradas, ¿no es cierto? Y ahí hay un debate. A mí me parece que las listas cerradas nos favorecen a nosotros como organizaciones políticas. Las más consolidadas nos vamos a ver beneficiados de las listas cerradas. Pero coincido con el asambleísta Cucalón cuando decía, los filósofos de la política antes nos dijeron que lo importante era que el ciudadano escoja de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de acá. Como ahora hacemos cálculos, ya no nos parece adecuado eso. Ahora sí nos parece adecuado las listas cerradas. Miren, incluso lo que están diciendo como fuerza política, gracias. A todo y a varias cosas que quieren hacer, gracias. Pero ese no es el problema. El problema es que debatamos de manera sensata lo bueno y lo malo. Por eso, presidente, es que el planteamiento que le hago a este pleno, y me parece que uno a uno los 137 asambleístas o como fuerzas políticas contestémonos realmente si necesitamos reformas indispensables que en este momento no nos hagan discutir, por ejemplo, la ley económica, sino esto. ¿Por qué? Porque quieren aprobarlo, ¿no es cierto?, para que entre en el periodo electoral. No, discutamos más. ¿Necesitamos reformas indispensables o es que necesitamos que legislemos para que el sistema democrático sea más sólido y no solamente legislemos para las próximas elecciones? Gracias, presidente. Intervención del asambleísta